estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo se nos regala escuchar este Evangelio según San Juan. Estamos ya transcurriendo el tiempo durante el año, pero este Evangelio nos une, nos hace continuar las lecturas con el tiempo de Navidad. Durante el tiempo de Navidad escuchamos varias veces el prólogo del Evangelio según San Juan. Hoy el Evangelio que escuchamos sigue siendo el mismo capítulo 1, un poco más adelante. Y también este Evangelio nos presenta la figura de Juan el Bautista, una figura que apareció mucho durante el tiempo del Adviento, preparándole el camino para la venida de Jesús. Hoy se nos presenta a Jesús ya transcurrida su vida oculta, esos 30 años en el que Él dignificó y santificó la vida cotidiana de cada día. Se nos presenta a Jesús ya entonces en esta vida pública y Juan el Bautista es el que señala quién es. Este es el Cordero de Dios. Unos versículos antes, en este mismo capítulo del Evangelio de Juan, se nos dice que Juan, predicándole a sus discípulos, Juan el Bautista, les decía: «El que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas que desciende el Espíritu Santo y reposa sobre él, se queda en él, ese es mi elegido». Y Juan Bautista sigue diciendo: «Yo lo vi y doy testimonio». Hoy el Evangelio comienza desde ahí. Juan Bautista, que vio en Jesús la presencia del Espíritu Santo descendiendo, reposando en él, que eso quiere decir que es el ungido de Dios, el Cristo, lo señala y dice: ese es el Cordero de Dios. Y lo hace de una manera tan auténtica, tan real, tan fuerte, que los discípulos que estaban con él van tras de Jesús. Y Juan Bautista también así, de alguna manera, completa su tarea de dejar que Jesús crezca y de él disminuir. Le pasa a sus discípulos para que ahora sigan al propio Jesús. Los 2 discípulos, dice el Evangelio, al oírlo hablar así, siguen a Jesús. Hay una búsqueda de Jesús que es una búsqueda activa. Ellos, una vez que se les señaló quién era Jesús, lo siguen, se ponen en camino tras de él. Es una búsqueda de Jesús activa, dan de sí, caminan tras de él. Y como dice el Evangelio, el que busca, encuentra. Jesús, viendo que lo seguían, se detiene, se da vuelta. Hay un encuentro de Jesús con estos discípulos, un encuentro de sus miradas y hay un diálogo. Jesús les pregunta qué buscan, qué quieren.
Ellos les responden Rabí, que traducido significa maestro. Estos discípulos reciben el testimonio de Juan Bautista, este es el Cordero de Dios, y ahora cuando se dirigen a Jesús le hablan bajo este título, maestro, es decir, le están reconociendo a Jesús autoridad sobre ellos, maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dice Jesús, es decir, los invita a conocerlo. Para conocer quién es Jesús, tenemos que pasar tiempo con Él, tenemos que estar con Él. Dice el Evangelio que ellos fueron donde vivía, aceptaron la invitación de Jesús y se quedaron con Él ese día. O sea, no estuvieron con Jesús un ratito, estuvieron ese día. Y eso los llevó a seguir estando cada día con Él. Es decir, que para conocer a Jesús tenemos que destinar tiempo en nuestra vida, cada día, tiempo y mucho tiempo. No basta con un ratito, hay que estar en su presencia, delante de su corazón, escuchándolo, viéndolo. Esa invitación resuena en nosotros al escuchar este Evangelio. Y fue tal el encuentro con Jesús que uno de estos discípulos que dice el Evangelio, que era Andrés, ni bien encontró a su hermano a Pedro, le dijo, hemos encontrado al Mesías. Primero le habían dicho maestro, pero ahora Andrés le dice a Pedro, encontramos al Mesías, al Salvador, al ungido. Es decir, después del encuentro con Jesús, de haber compartido tanto tiempo con Él, ya se dieron cuenta, este es el Mesías. Vamos a pedirle al Señor en este domingo que nos regale poder compartir tiempo con Jesús, conocerlo más, amarlo más y descubrir en Él a nuestro Maestro, a nuestro Mesías, a nuestro Salvador. Que así sea.